que tenemos montado una especie de tablado, un número de circo que incluye siempre alguien que expone sobre economía, alguien que expone sobre enseñanza, alguien que expone sobre la parte ambiental y alguien que expone sobre la parte jurídica. Cuando estoy yo, generalmente de la parte jurídica soy yo, en los casos que voy yo soy yo de la parte jurídica. Bueno, lo cierto es que acá nos está faltando, como decía Matías. Pero vos sos abogado, yo estoy haciendo como dice, no, yo soy médico. Hablando de como la profesora de literatura. La salud de la economía. Claro, igual. No, me está faltando en este número que tenemos montado la parte ambiental en que alguien explica los efectos, y es importante a los efectos de lo que voy a hacer es repetir en 30 segundos las cosas que he oído decir a gente que sabe de esto, porque me lo han dicho al lado 10 veces, o muchas más. No, el aspecto de la afectación de la tierra que este negocio implica, es decir, todas esas hectáreas que comentaba William, se ven afectadas seriamente y a largo plazo por un tipo de cultivo que es destructivo del suelo, que además parece que genera. Todo esto estoy repitiendo conceptos, capaz que Carlos lo podría explicar muchísimo más que yo, pero me parece importante tenerlo en cuenta. La otra cosa es el deterioro del agua, ¿tá? Que en doble sentido. Por un lado, la contaminación que la va a afectar, y por otro lado, el uso gratuito. Es decir, entre los beneficios que no están computados es el uso gratuito de millones de litros de agua que no se le van a cobrar, y que además el Estado uruguayo se obliga a garantizarle un flujo mínimo de agua para que puedan diluir los efluentes, es decir, la mugre que van a tirar. Y eso implica inundar miles de hectáreas fértiles, aumentando la cota de la represa para poder asegurar que se les pueda proporcionar el agua comprometida. Todo eso es gratis. Expresamente dice el contrato estas cosas. UPM no tendrá que pagar nada por este flujo mínimo garantizado, por el agua del Río Negro, en fin. No, me parece importante reseñar esto porque yo quiero empezar por el final de mi charla, es decir, dando las conclusiones antes de fundamentarlas. Yo tengo la sensación de que, lo decía Alma recién, lo plantea William, está implícito en estas cuestiones ambientales, que este proyecto UPM es una especie de tsunami en el Uruguay. Es decir, es un arrasamiento minucioso de todo lo existente, desde nuestra economía, nuestros recursos naturales, nuestra educación, nuestro sistema institucional, nuestra soberanía. Entonces, yo a veces tengo la sensación que los uruguayos estamos como el otro día vi una película que era sobre una especie de fin del mundo, una ola. Entonces, un par de personajes quedaban parados en la playa mirando la ola monstruosa que se le venía, cuando ya es inútil ni disparar, no hay nada para hacer, más que mirar la ola y esperar. Bueno, yo a veces tengo la sensación de que nosotros estamos, por lo menos gran parte del país está en esa situación. Yo creo que no es tanto que les guste como que es tan inevitable, lo sienten tan inevitable como la ola del tsunami, ¿no? No hay nada para hacer, no la puedo parar, no puedo escapar, bueno, acá estoy. Esa es un poco la sensación que a veces uno tiene. Creo que no es tan así, pero ya lo veremos después, ¿no? Creo que hay cosas para hacer. Sí me interesa contarles qué parte de ese tsunami es de origen jurídico. De qué manera, así como se usa la educación, la economía, los recursos naturales para aplastarnos, en lo jurídico y en lo institucional estamos sufriendo una agresión descomunal. Yo creo que parece claro que estamos yo diría, desde el punto de vista jurídico, el fenómeno más interesante, más importante que está pasando en este siglo, el fin del siglo pasado y lo que va de es un desplazamiento del poder desde los estados nacionales hacia centros de poder que no son formales, que son fácticos, son económicos.
Esto no es ningún descubrimiento, está muy planteado, el fenómeno de la globalización, la pérdida de importancia de los estados nacionales. Pero una cosa es decirlo en abstracto y otra cosa es vivirlo en concreto. Y acá, con UPM 2, lo estamos empezando a vivir en concreto. ¿De qué manera? Bueno, porque este contrato se hizo en la forma más absolutamente inconstitucional e ilegal que se pueda concebir. Nosotros tenemos la idea de que el Uruguay funciona sobre la base de un Estado que controla un territorio y ese Estado de alguna manera está gobernado por personas que nosotros elegimos. Tenemos un cierto margen de incidencia sobre quién va a ejecutar qué cosa. Que lo usemos bien o mal es otra historia, pero así funcionaba la cosa. Ese Estado, a través del Parlamento, decidía los impuestos, el uso de los recursos, las leyes que se iban a aplicar, las grandes políticas económicas que se iban a adoptar. Bueno, este contrato UPM es la demolición de todo eso. ¿En qué consiste esencialmente? En un acuerdo entre el gobierno y una empresa privada por la cual se establece las inversiones más importantes del Estado atadas a UPM. El río más importante del Uruguay dedicado a UPM. La legislación laboral adaptada o modificada para UPM. Las políticas tributarias establecidas y acordadas con UPM. Las políticas de enseñanza atadas y comprometidas con UPM. Las políticas energéticas atadas y vinculadas con UPM. Las ferroviarias y de comunicaciones, todo el tema vial, todo sometido al interés de UPM. Eso que normalmente era materia del Estado, de los dos, básicamente del poder ejecutivo y legislativo, controlándose mutuamente, y todos sometidos a un poder judicial que supuestamente tendría que controlarlos, y a algunos organismos de contralor del Estado, ¿no? Como la Auditoría de la Nación y el Tribunal de Cuentas y el organismo de contralor. Bueno, todo eso fue sustituido, dejado al margen, en base a un acuerdo hecho a escondidas entre los ocupantes del Poder Ejecutivo, los actuales ocupantes del Poder Ejecutivo, porque son las personas las que hacen este acuerdo, y la empresa. Lo hacen transgrediendo todas las atribuciones que tienen, es decir, desbordando absolutamente las atribuciones. Claramente el Poder Ejecutivo no puede meterse a definir por sí me comí una cosa, las políticas de desarrollo están pactadas. Se crean una serie de institutos técnicos que van a ser cofinanciados y coadministrados por el Estado uruguayo y por UPM, en los cuales se van a establecer las políticas de desarrollo. Eso está en el contrato. Las políticas de desarrollo del Uruguay van a ser definidas a través de esos institutos técnicos mixtos. O sea, no hay cosa en la que el Uruguay no quede condicionado a lo acordado con UPM. Es decir, nos va a gobernar, ¿no? Co-gobernar por lo menos. Co-gobernar siendo optimista. ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen con un acuerdo secreto entre los gobernantes y la empresa. ¿Cómo hacer filtrar eso? Y bueno, no se puede llevar al Parlamento. Es decir, esto no puede ser discutido en el Parlamento. Por eso tenía que ser secreto. Y no podía pasar por el Parlamento, porque si pasaba por el Parlamento se iba a hacer público, se iba a discutir. Algún diputado, algún senador iba a levantar la mano y decir, pero no, miren esto, y eso iba a levantar la perdiz antes de que se firmara. Y además, si era aprobado por ley, los uruguayos podíamos plantear acciones de inconstitucionalidad y plantear un referéndum contra la ley, es decir, someterlo a votación. Y eso para la empresa era fatal, porque lo último que quiere un inversor es que su negocio quede condicionado a una decisión que va a tomarse por votación popular dentro de 2 o 3 años.
Es decir, era fatal. Plantear un referéndum habría sido para el gobierno tirarle abajo el negocio. ¿Cuáles son? Es decir, la conclusión es, bueno, esto es un arrasamiento del ordenamiento jurídico, es pasarle por arriba de forma absolutamente salvaje. Pero la cosa no termina ahí. El contrato establece dos cosas que son muy importantes. Una es el concepto de estabilidad jurídica. Hay una cláusula en el contrato por el cual se establece que Uruguay le garantiza a UPM por 50 años que no va a haber modificaciones. Esto es el nuevo tipo de contrato de inversión, se llama congelamiento del derecho o estabilidad jurídica. Significa que por el plazo que dure el contrato, el país no puede modificar su legislación ni sus políticas en ningún sentido que afecte las ganancias, es decir, la ecuación de beneficio que la empresa tiene. Eso significa que el gobierno, es decir, los ocupantes del gobierno firmaron un documento por el cual se comprometen y comprometen al Uruguay a que el Parlamento no va a legislar en nada que modifique los intereses de UPM, que los gobiernos departamentales no van a modificar las políticas forestales, que no se va a modificar el sistema vial, que no se va a modificar el sistema portuario, me lo había comido el puerto también, que no se va a modificar la legislación laboral ni la tributaria, porque si eso se modificara, y ahí viene el segundo gran mecanismo, Uruguay queda sometido a tribunales del Banco Mundial. El contrato establece que en caso de diferencias o de controversias jurídicas entre la empresa UPM y el Estado uruguayo, UPM puede elegir entre llevar el conflicto a un tribunal uruguayo o a un tribunal del CIADI, en definitiva del Banco Mundial. Pero eso lo puede elegir UPM. Uruguay no puede elegir pleitear en un tribunal uruguayo. Solo UPM define dónde, es decir, qué juez va a actuar. Y ustedes me dirán, bueno, pero el Banco Mundial. Bueno, dos problemas. Primero, es un tribunal arbitral. El mecanismo de funcionamiento del CIADI de esos tribunales arbitrales es que cada una son tres ministros, tres miembros del tribunal, de los cuales uno lo elige cada parte. Después el tercero se supone que lo eligen de común acuerdo los dos árbitros elegidos. Pero si no llegan a acuerdo, lo decide el presidente del CIADI. De modo que, de última, es el Banco Mundial el que decide cuál va a ser la mayoría del tribunal. Y el Banco Mundial es el organismo que en 1987 empezó, a partir de que se votó la ley de la que hablaba William, la ley de forestación, empezó a subvencionar la plantación de árboles. Y hoy nos encontramos que 30 y pico de años después es el tribunal que va a resolver los conflictos entre la empresa maderera, celulósica, y el Estado uruguayo. Si esto no es ponerle una moña al país y entregarlo totalmente, 50 años, ¿no? Si durante 50 años no podemos legislar en ninguna de esas áreas, en todas las que afectan a UPM, de manera que modifique la ecuación acordada con ellos. Y si lo hacemos, podemos ser demandados. Todos sabemos que ahora hay un juicio hecho por Alatirí por 3.500 millones de dólares. Es decir, la magnitud de esos juicios. Ganándolo salen carísimo. Ganándolo. Si lo perdiéramos, bueno, es tremendo. Yo quiero cerrar comentándoles algunas cosas. Todos los que estamos acá y algunos que están de allá, somos de los que tratamos de decir, miren que no es inevitable. Esta ola frente a la que estamos parados no es tan inevitable. Hay cosas que podemos hacer. Yo creo que la voluntad del sistema político en esto se muestra inflexible. Porque este gobierno está absolutamente jugado a este proyecto. Y todo indica que los que tienen chance de ganar en esta elección también, si están comprometidos con llevar adelante este proyecto.
Podrá haber variantes, podrá haber cosas. Yo creo que a estas alturas el punto más flojo del negocio este es la decisión de UPM. Es el punto que podría llegar a fallar en ciertas circunstancias. Es una impresión mía. Veo que, por ejemplo, cuando ahora en julio anunciaron, hicieron el anuncio de que iban a hacer la inversión y no sé cuánto, un anuncio publicitario, nadie dijo que hayan firmado, hayan comunicado formalmente por escrito la decisión final de inversión. Pero cuando hicieron el anuncio, se ocuparon de incluir una cláusula en el contrato complementario, la 4.222, que establece que UPM se puede ir, puede rescindir el contrato en cualquier momento con un año de preaviso. Ese es un beneficio, uno más, solo para UPM. Uruguay queda atado a los 50 años y no tiene manera de zafar del contrato sin pagar indemnización. En cambio, UPM puede rescindir el contrato y retirarse al año sin indemnizar nada. Este es el brillante negocio al que estamos enfrentados, ¿no? Es decir, Uruguay está invirtiendo fortunas sin tener nada seguro del otro lado. Ahora, yo les decía, ¿qué podemos hacer frente a esto? Hay dos cosas que están en curso, hay otras actividades que están haciendo, pero yo les voy a mencionar dos porque son directamente vinculadas a lo jurídico. Empezamos tocando al Poder Ejecutivo mismo, presentándole una petición el año pasado, a la que no nos respondió. Después denunciamos la inconstitucionalidad de este contrato ante el Parlamento. El Parlamento hizo un amague de citar a los que habían firmado el contrato, pero el Poder Ejecutivo les dijo no van a ir, y el Poder Legislativo arrugó. Y ahí está la cosa, la denuncia quedó fondeada sin que hicieran más nada. Ahora lo que tenemos en curso es una demanda contra la empresa UPM y contra el Poder Ejecutivo, reclamándole a futuro, es decir, pidiéndole al Poder Judicial que los declare responsables de los daños que puedan causar con ese contrato que es inconstitucional y que es irregular. Esto sabemos que no es fácil en estas circunstancias ganarlo, más bien es casi imposible, pero creo que es ponerle de alguna manera una espada de Damocles a la empresa, porque nadie puede saber qué va a ocurrir en los próximos años, ni qué gobierno va a haber, ni cuál va a ser la situación económica, ni cuál va a ser la voluntad política del país. Entonces tener ahí la amenaza de una demanda le genera un factor de incertidumbre. Y estamos también, y esto es prácticamente una primicia, estamos analizando la posibilidad de plantear una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha agarrado para hacer este contrato del argumento de que la Constitución no le prohíbe al Poder Ejecutivo hacer contratos con empresas extranjeras. Resulta que el Poder Ejecutivo, y no le prohíbe hacerlo sin pasar por el Parlamento. Resulta que el Poder Ejecutivo, para designar un fiscal tiene que pedir venia parlamentaria, para designar un ministro de tribunal precisa venia parlamentaria, para firmar un tratado precisa la aprobación parlamentaria, para todo precisa la aprobación parlamentaria. Esto nunca se menciona en la Constitución la posibilidad de que el Poder Ejecutivo hiciera negocio con una empresa privada. ¿Pero por qué no se la menciona? Porque hace un siglo y pico atrás no existía una empresa que hiciera este tipo de negocios con el Estado. No cabía en la cabeza del constituyente que el Poder Ejecutivo fuera a firmar un negocio de esta magnitud con una empresa privada. No estaba previsto. La regla del derecho público es que los organismos públicos pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. Cuando no se los autoriza a hacerlo, se entiende que no pueden hacerlo. ¿Está claro? Es decir, la intendencia no puede hacer matrimonio porque no está habilitada para eso. La Constitución no le admite eso. Ahora, la curiosa interpretación que hace el Ejecutivo es, bueno, como no dice nada, lo podemos hacer, lo cual es absolutamente falso. Esa es la regla para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Las personas jurídicas solo pueden hacer aquello que la ley o la Constitución les permite. De todas maneras, como se están basando en lo que ellos consideran un vacío constitucional,
Tal vez sería bueno llenar ese vacío y establecer claramente que este tipo de contratos, cuando se comprometan recursos del país por encima del periodo de gobierno, cuando se establecen privilegios desmesurados de este tipo, no pueden hacerse sin alguna clase de mayoría, por lo menos con alguna clase de mayoría parlamentaria especial que permita cierto control y permita después plantear un referéndum. La posibilidad de una reforma constitucional podría implicar también plantearnos declarar inválido el negocio este. Es decir, someter a votación popular la posibilidad de declarar ilícito este negocio. Por supuesto, ese sería un planteo que se podría, habría que hacerlo y juntar firmas y se podría someter a votación recién en las elecciones del siguiente periodo. Pero es incorporarle a la empresa un factor de incertidumbre muy grande, porque de alguna manera su negocio va a ser plebiscitado dentro de 5 años y ellos tienen planes a 50 años. Esto es algo que estamos considerando. El próximo 12 de octubre vamos a hacer el movimiento que yo integro, que es el Movimiento Ciudadano UPM2 No, está convocando a una contraaudiencia pública sobre el tema UPM2, en el que, entre otras cosas, se va a tirar al debate público esta posibilidad. Yo reconozco que es un tema grande, complicado, es un tema complejo jurídicamente y es un tema complejo políticamente, sobre el que yo mismo tengo dudas. Es decir, lo estoy compartiendo porque es un tema que me parece que tenemos que analizar juntos. Analizar si es viable jurídicamente y si es viable políticamente manejarlo y trabajarlo. Pero quiero decir que no es verdad que estamos totalmente inermes, que no podemos hacer nada frente a esto. Hay caminos para pelearla y bueno, algunos estamos dispuestos a analizarlos y a llevarlos adelante, a seguir adelante esos caminos. Dejo por acá y ojalá podamos charlar más ampliamente.